Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Tuba Büyüküstün rompe el silencio con una declaración impactante. Mientras yo callo, Engin Akyürek es tratado como un héroe. Su mensaje está causando revuelo en redes sociales y cambiando por completo la percepción del público. Descubre qué hay detrás de este conflicto inesperado. Todo comenzó esta mañana, cuando Tuba Büyüküstün publicó en su cuenta oficial una historia en la que se leía con letras blancas sobre fondo negro: "Estoy cansada de que mi silencio se interprete como debilidad. Mientras yo callo, él es celebrado como un héroe. Pero ya basta. No todo es como parece". La frase, directa y sin rodeos, fue suficiente para que miles de fans comenzaran a preguntarse, ¿se refería a Engin Akyürek? Minutos después, el nombre de ambos actores se convirtió en tendencia. La pareja, que había sido muy comentada tanto por su química en pantalla como por su cercana relación personal, había mantenido un perfil bajo durante meses. Pero este mensaje lo cambió todo. La prensa intentó contactar a Tuba, y aunque en un primer momento no dio declaraciones directas, horas más tarde compartió una nueva historia: "He aguantado versiones distorsionadas durante demasiado tiempo. Esta vez, no permitiré que se construya una narrativa que no me pertenece". Con estas palabras, confirmaba que su mensaje anterior tenía un destinatario claro. Lo que siguió fue una ola de reacciones. Algunos fans de Engin salieron en su defensa: él siempre ha sido respetuoso y reservado. Otros, en cambio, empezaron a recordar momentos pasados en los que Tuba había sido objeto de críticas mientras Engin era alabado por su silencio y madurez. Horas más tarde, Engin Akyürek fue visto saliendo de una reunión de prensa para su nueva serie. Al ser abordado por periodistas sobre las declaraciones de Tuba, simplemente respondió: "No voy a entrar en polémicas. Cada quien sabe lo que ha vivido y lo que ha callado". Esa frase, que pareció diplomática, fue interpretada por muchos como un intento de desviar la atención. Sin embargo, los seguidores de Tuba no se quedaron callados. En redes comenzaron a circular videos antiguos de entrevistas y apariciones públicas en los que, según los fans, ella quedaba expuesta a preguntas difíciles mientras Engin era protegido por la prensa. Una fan comentó: "Siempre fue ella quien dio la cara, quien explicó, quien asumió todo. Ahora entendemos por qué callaba". En un giro inesperado, una amiga cercana a Tuba, que prefirió mantener el anonimato, habló con un medio de comunicación digital y reveló: "Tuba ha pasado por muchas situaciones complicadas en silencio. Nunca quiso exponer a nadie. Pero se cansó de que su silencio se use en su contra. Ella solo quiere que se escuche su versión". Las palabras de esta amiga íntima no hicieron más que avivar el fuego. Los programas de espectáculos dedicaron espacios especiales al tema, analizando cada una de las publicaciones de Tuba y los comentarios recientes de Engin. Algunos presentadores incluso insinuaron que detrás de todo esto podría haber una ruptura emocional que hasta ahora se había mantenido bajo estricta reserva. Pero el momento más intenso llegó al anochecer, cuando Tuba Büyüküstün decidió romper definitivamente su silencio. En un breve video que compartió en sus redes sociales, se mostró visiblemente emocionada, con la voz firme pero con una mirada que reflejaba cansancio. "Yo no quiero hacer de esto una guerra mediática. Pero hay cosas que ya no puedo permitir. Durante años, acepté callar por respeto, por cariño, por no dañar a nadie. Pero cuando el silencio se convierte en una herramienta para manipular la verdad, entonces se vuelve injusto". Sus palabras resonaron con fuerza. La actriz no mencionó directamente a Engin Akyürek, pero el contexto era innegable. Agregó también:
No quiero que me vean como una víctima. No lo soy. Pero merezco que mi voz tenga el mismo peso que la de los demás. No más dobles discursos. No más héroes construidos sobre el silencio de otros. La reacción fue inmediata. El video superó el 1.000.000 de reproducciones en pocas horas y los comentarios se dividieron entre quienes la apoyaban incondicionalmente y quienes pedían a ambas partes resolver sus diferencias en privado. Por su parte, Engin volvió a ser abordado por la prensa al día siguiente. Esta vez, su respuesta fue aún más breve. Le deseo lo mejor. Siempre lo haré. Esa declaración, lejos de calmar las aguas, generó aún más especulaciones. ¿Por qué no desmentía ni aclaraba nada? ¿Por qué se mantenía en una postura tan neutral? Los analistas del espectáculo comenzaron a sugerir que esta actitud podría estar motivada por un intento de preservar su imagen pública frente a la promoción de su nuevo proyecto. Mientras tanto, una nueva pieza del rompecabezas apareció cuando un antiguo colaborador del equipo de producción donde ambos actores trabajaron reveló que durante el rodaje de una serie reciente, las tensiones entre ellos eran palpables. Había momentos de silencio total entre toma y toma. Tuba intentaba mantener el ambiente profesional, pero se notaba que algo no estaba bien. Engin, por otro lado, era más reservado, evitaba confrontaciones, pero tampoco buscaba solucionar nada, declaró. La controversia ha puesto nuevamente en el centro de la atención a dos de las figuras más queridas del espectáculo. Muchos seguidores, que alguna vez soñaron con verlos juntos más allá de la pantalla, ahora sienten una mezcla de tristeza y decepción. Otros, en cambio, valoran que finalmente se hable de lo que durante años fue solo rumor y sospecha. Lo que parece claro es que este no es el final del asunto. Tuba Büyüküstün ha dejado la puerta abierta a contar más. Tal vez algún día lo diga todo. Por ahora, solo pido respeto. Nadie sabe lo que uno vive detrás de cámaras, y no todo se puede resumir en una foto bonita o en un titular. Con estas palabras, cerró el video que muchos consideran una de sus declaraciones más valientes hasta la fecha. Las redes siguen encendidas, los fans continúan analizando cada gesto, cada frase, cada silencio, y el público se pregunta, ¿será este el inicio de una nueva etapa para Tuba? ¿Dónde por fin decida contar su verdad completa? El tiempo lo dirá. Lo cierto es que esta historia está lejos de terminar. ¿Y tú qué opinas de esta situación? ¿Crees que Tuba hizo bien en hablar después de tanto tiempo? ¿O piensas que ciertas cosas es mejor resolverlas lejos del foco público? Déjanos tu comentario, queremos conocer tu punto de vista. Y ahora, queridos seguidores, queremos conocer su opinión. ¿Creen que Tuba hizo bien en romper el silencio? ¿Creen que Engin ha sido injustamente idealizado? Comenten abajo su opinión, suscríbanse al canal y no se pierdan nuestras próximas noticias llenas de emociones y sorpresas.